¿Y cómo te fue? Nada, todavía nada. ¿No? Sí, que sacaron una corvina ahí en la playa. Ah, sí. Y nada, otra cosa, no pudimos sacar nada. Alguna corvina sacaron en la playa, ¿viste? ¿En la playa sacaron una corvina? Sí. ¿Y quién fue? No, ni idea quién era el hombre, pero dice que sacaron. Ay, no. Bueno, ¿Andan bien? bien, bien. Que el agua corre, el día empieza a cantar. Somos pescadores del alma, amigos del río y el sol. La caña espera en silencio mientras despierta el corazón. Campamentos bajo las estrellas, más que tibio al amanecer. Los pájaros marcan el tiempo y el agua no deja de correr. Somos los pesqueros, uy, pasión de río y libertad, compartiendo cada vivencia para que la puedas disfrutar. Entre atardeceres de fuego y la línea que empieza a temblar. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, hoy nos encontramos en esta hermosa playa acá del cerro, una playa que me encanta. Los días de viento sur, como está hoy, siempre se hace buena pesca acá, o casi siempre. Agua tapada, crecida, salada, o sea que hoy capaz que alguna corvinita, alguna burriqueta. El agua está linda para esa especie, corvina, mingo y burriquetas. Ahora de ahí que pesquemos otra cosa. Así que bueno, vamos a probar acá, si no nos cambiamos un poquito más para adelante, pero siempre acá en la, como quien dice, en la segunda playa, porque hay una playa más a la izquierda, cerca del club de pesca, y tenemos esta playa más grande acá, en la rambla de Playa del Cerro, acá, la rambla del cerro. Y bueno, hoy vamos a, siempre ando con los Torium, los Shimano. Bueno, saqué del baúl de los recuerdos porque hace años que lo tengo, es un Daiwa 20 dorado, le cargué con una 0.30 milímetros, chicote 0.50, una brazolada 0.60, más o menos 60 centímetros, un anzuelo 19 milímetros, que quedan muy pocos allá en el Carlito, muy poquitos quedan. También tienen este anzuelito allá en el pesquero, en Pinamar, un plomito 150 gramos y bueno, al agua pato. Vamos a encarnar con camarón baliza, porque con esta agua no sé por qué el langostino no anda. Sí anda en otros lugares, pero acá que vengo seguido no es muy bueno el langostino, pero sí el camarón baliza. Bueno, hasta el próximo par de videos. Bueno, estamos de rato, que sale el sol, se nubla, llovió un poco también. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hace un ratito estaba lloviendo y hace un ratito salió el sol y bueno, sí. Ahí acá estamos. ¿Qué le iba a decir? Acá yo les recomiendo, ahora que no tenemos gente, o sea, los bañistas que vengan en la playa, o sea que los pescadores pueden utilizar esta playa acá, que es hermosa para la pesca. Para el pejerrey, ahora cuando el agua esté más fría, y la burriqueta, es un buen pesquero cuando está así. Se pesca siempre igual, pero si está así, es un día ideal para la pesca de la burriqueta. Bueno, vamos con nuestro primer lance. Nada mal para un viento sur de frente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Les dije, estoy pescando con una 0.30 milímetros de la marca Blue Marlin, es una línea que me encanta también. Muy buena la línea, muy buena. Y para que tengan una referencia, atrás mío está la garita esta, o la casa de guardavidas. Se ponen un poquitito a la izquierda, poca cosa a la izquierda. No quise mostrar mucho porque hay mugre por la... Sí, por la surestada. Por la lluvia. Sí. No importa, es algo que acontece. No podemos evitar.
Se ponen un poquito a la izquierda de la garita, esta de los guardavidas, Ah, sí. guardavidas. Salvavidas, Dios. Es lo mismo. Es la misma cosa con diferente olor. Un poquito a la izquierda, capaz que unos 5 metros. Acá, derechito, no hay enganche. Sí, allá Ahí hay donde enganche. ahí, un poco. sí, ahí donde está ese señor, por ejemplo, es un lindo Pero pesquero es para muy burriqueto. lindo para la pesca, sí. Sí, pero ahí hay mucho enganche. Sí. Ahí hay que tirar el jaquetito. Generalmente ahí me gusta pescar con cangrejito sopa, porque cuesta picar un poco, pero cuando pica estamos con la pesca asegurada. Y acá estamos con camarón baliza, así que vamos a aguantar un poquito con la caña en la mano a ver qué pasa. No ha aflojado el viento en toda esta semana. ¡Fua! Está espumosa el agua. Sí. Ahora está divino, ¿no? El agua, me encanta el agua así, media marroncita, tapada, preciosa. Tapada es esto, porque hay gente que pregunta qué es tapada, es esto. Que para muchos es agua sucia, no es agua sucia. Así para la pesca. ¿Y por qué que esta agua me funciona, o sea, no funciona a la mayoría de los pescadores? Porque el agua tapada, el pez no se siente tan vulnerable y se arrima a la orilla a comer en las piedras. Entonces se arrima 100 metros, 50, 60 metros. Es difícil de saber cuánto, pero... Entonces esta agua es lo mejor. Y con un vientito ahora, o no está tanto, pero hoy estaba como 50 y pico kilómetros por hora. Ahora está divino. Ahí aflojó un poquito. Si estará crecido que el muelle, a ver, mostrar ya, igual hacemos un poquito de zoom. Está a tope, ¿no? Le quedan 20 centímetros para tapar el muelle. Sí, está saltando agua. Hoy es un día ideal para toda la costa montevideana para la pesca. Quien salga hoy a pescar, pesca. No está frío, ¿no? No es que te... Vamos a dejar acá un ratito. ¿Verdad? Ay, que salga el solcito. Por si preguntan, yo estuve convaleciente ayer y hoy estoy de Sí. camarógrafo. Sí, no estuvo jodida la panza, Jodida mal, Fua. No vomitó el hígado de casualidad. Guau. Cosa que pasa. Por lo que parece un minguito. ¡Opa!
Bueno, de Minguito a Corvina. Mira qué linda que está. Bueno, te felicito. Estaba quietita y digo, pa, digo, nada, no dijo una palabra. Excelente. Bueno, un día como hoy, crecido como está, agua tapada, hoy es el día de... ¿Sí está lloviznando ahora? Sí. No, Este no. es el segundo lance. El primer lance, algo se me fue lindo porque me llevó la verdad que bastante, y bueno, está. Y acá salió la fritanga. Están ahí pinchado algo más, Johnny. ¡Oh! ¡Saca tanza! ¡Opa, opa! Un viento ahí, chiquilines, que no sabe. Esta vez hice un lance con bike clip, que estaba bravísimo el viento, estaba. Ese creo que es el hermano. No, este es un mingo. ¿Eh? Este es un minguito. Roncaderón, Bueno, por el ahí. hermano menor. Ah, sí, bueno, está, hermano menor. Sí, claro. Buah, te felicito. Y sacó tanza el tipo. La verdad que sí, peleó más que la Corvina. Bueno, el camarón de baliza está haciendo la diferencia. Tiro con un camarón blanco. Pica pero roncaderitas chicas. Bueno, saqué dos ya chiquititas. Sí. Pero el camarón de baliza hace la diferencia. Está acá por lo menos anda mejor que el langostino hoy, con esta condición. Está poniendo más tarde. Se está viniendo la hora buena de pesca y se vienen los chicos. Parece que es una burriqueta chiquita. Parece. Burriqueta. Ay, Mira. pa. Justito lo trajiste. Bueno, tampoco es tan chica, ¿no? No, no. Es una burriqueta para ayudar. Sí, sí, los bifes de hoy salen. Sí, por supuesto. Que regalamos todo para el cuñado. Ah, sí, le dimos todo para el cuñado. ¿Ya? Dos burriquetas, Aquella no la grabé, me retaron. Porque no la grabé. una cordita y un roncaderón, mingo, bueno, como quieran llamarla. Vamos a seguir. Ayer había 3 pescados de rata, pero estaba el agua así. Ay, sí.
Otra burriqueta más. Guau, Salvadores. arrancaron las burras Sí, entonces. camaroncito. Guau. Excelente. ¡Fua! Me tiré todo. Mira la cara como quedó. Bueno, yo Ay. yo puedo probar si son burriquetas. Este es más chico, ¿no? Chiquitaje. Si es burra, está perdonado. Vas a ver lo grande que es. No, no, no. Qué risa, no, no. Por Dios. Yo encontré raro, digo, no veía movimiento alguno en la caña. Pobrecito. Contra el cuerpo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer, entre comillas, el último lance, porque hacemos el último lance y sacamos algo lindo y volveremos a tirar. Vamos a hacer igual la pesquita en el fondo de casa, ya la hicimos. Vamos a ver si pescamos una burriqueta más o una corvinita. Pongo camarón, viste que coloco camarón blanco para probar porque es lo que me queda más ahora. Roncadera. Ahora vamos a colocar camarón de baliza. Me quedan poquito, me quedan 2 o 3 nomás. Ah, estabas ahorrando el camarón de baliza. Claro, porque me quedan 3 o 4, ¿no? Ah, no, vamos a tener que hablar con el pesquero entonces. El pesquero está regalado. O si no hablamos con el cacique que le mande, que le Ah, pida. Sí, sí. Cacique No, manda con el más. cacique tenemos que hablar por otro tema. Ah, es por otro tema. Claro, sí. Catalanes. Claro. Ahí va. Vamos, que todavía queda 20 minutos. Bueno, aprovechamos que se reventó, porque que trancó, por supuesto. Reventó en el plomo, será buena el nylon. Bueno, ahora nos vamos. Bueno, esto acá nosotros no lo habíamos visto, ¿no? No, no sé qué es eso. Ahora vamos por ahí, para chusmear. Pensé que era para poner la bandera ahí, no sé. No digo esto, digo así el... Ah,
la pasadita esa. Sí. La pasadillo. No sé cómo se dice. Ahora bajó un poquito el viento, ¿no? Se puso hermoso, la verdad. Pero para venir un ratito, disfrutar un ratito de la pesca. Yo la verdad siempre encontré hermoso acá. Y ahora más, ¿no? Vamos a hablar con el pescador a ver cómo le fue. Buah. Sí, ya dejar acá. Vamos a cargar hasta allí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Te voy a hacer un lance con ese, la verdad que tenés que ser un crack, porque los pen eso, ¿viste? Ay, mira, no sé la galleta que hice en el día. Bueno, está, pero son los tractores, porque son buenos, pero para la... Lo mandé a arreglar hace unos días Sí. y le dije, ¿qué tan sale poco? Dice, ponele un poco más gruesa. Me dijo esta, pero igual se pasa. Sí, sí. Le voy a poner más gruesa todavía porque... ¿Y cómo te fue? Nada, todavía nada. ¿No? Dije, sacaron una corvina ahí en la playa. Ah, sí. Nada, una cosa, no sacar nada. Algunas cositas sacaron en la playa. ¿Viste? En la plaza sacaron una corvina. Sí. ¿Y quién fue? No, ni idea quién era el hombre, pero dice que sacó. Ay, no. Bueno, ¿Andas bien? bien, bien. Bien. No, yo saqué la corvina. Saqué Ah, una ¿fuiste corvina, sí, una corvina. Dicen, éramos nosotros que estábamos ahí. Estábamos allí nosotros. Ah, Sacamos una corvina, sacamos, se puede decir un mingo, sacamos 3 burriquetes. mirá. Sí. Yo iba a tirar para la playa por lo menos no hay tanto tranca, había ido allá y... Sí, de este lado donde estás tirando acá hay bastante piedra. Capaz que acá tan derecho no. Dejo allá y a mí no me he enganchado, pero Sí. allá para el otro monte, que 2 plomos y que me voy porque acá toda la tarde. Ah, ya en el muelle, pero tiraste atrás del muro, sí. Ah, ahí hay mucho enganche. Sí. Vamos trabajando más, Sí. Para la próxima que vengas, ponete bien enfrente allí. allí. Cangrejo siempre. Guardavida, bien enfrente ahí, tirás derechito. No hay problema. Bueno, viene bien. Pero si vos no venís, no sabés si va a pescar, ¿no? No, nunca vengo acá, en realidad yo que voy a la escollera. Ah, mirá. Digo, allá no, ese nunca me falta, pero hoy acá no. Y está con las patitas bien mojadas, me parece. No, un poco. Y bueno, el que quiere pescar hay que mojarse. Sí, está bien. Ahí está. Y así la Y venís a llevar un pescadito para comer. Sí, saco, fileteo, no, regalo a los compañeros. Ah, mirá. La corvina la hacemos con los compañeros. Ah, mirá qué bien. Todo ahí repartimos. Está bien. En la heladera tuvimos de pescado y después los corres. Ah, sí. Bueno, genial. Nos vamos, que termines lindo, que pases bien. Saludos, que pases bien. Bueno, nos Que vemos. termine lindo la pesca. Gracias. Nos vemos. Bueno, muy bien. Bueno, gente, ya nos estamos despidiendo. Pasamos un ratito hermoso. Y lo lindo es de compartir. De que se suba un videito a cada tanto ahí, para que puedan ver. Acá es un muy lindo pesquero, como digo, acá para el invierno de la playa esta. Es muy buen pesquero para la burriqueta, algún mingo, alguna corvinita, como vieron hoy. Ahora en invierno se pone lindo acá para pescar.
Y si el agua está así, mejor todavía. Bueno, cuando hay viento sur, lárguense para acá nomás. No sé si queréis dar la vuelta o salimos derechito allí. Salimos derechito. No, no era esa la idea, pero está. Vamos por el pastito entonces. Bueno, hasta el próximo play del video. Chao.